Desde Cartagena, 620 AM, HJVP, Colmundo. La radio que te acerca. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Visión del Deporte, el programa deportivo que reúne toda la información del béisbol, boxeo, softball, fútbol y el baloncesto. Son más de 50 años como la marca deportiva de la radio de Cartagena de Indias. Visión del Deporte, desde la 1:30 de la tarde por Colmundo Radio, la radio que te acerca. Conduce Luis Adolfo Payares Altamiranda. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Son exactamente la 1:30. Hoy es julio 13 del año 2023. Qué bueno decirles hoy que están aquí en Visión del Deporte a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la emisora que te acerca, la radio que te acerca, Colmundo Radio 620 AM. Bueno, buenas tardes, doctor Valiente. ¿Ya usted está allí? Sí, como no, Luis Adolfo, buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Visión del Deporte. Y listo, con el bate en el hombro. Bueno, tenemos un invitado especial hoy, un hombre que hizo una gesta gloriosa por ahí en el año 1975, exactamente un 12 de julio. Ayer se cumplieron ya 48 años de aquella gesta gloriosa que realizó nuestro amigo Reinaldo Contreras. Buenas tardes, Reinaldo. Cuéntanos esa vez, esos 21 innings. 22 innings de este partido, que fue ¿entre qué equipo, doctor Valiente? Águila Ilesa. Águila Ilesa. Cuéntenos un poco de esa experiencia, mi estimado Reinaldo. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, la buenas tardes a todos los amantes del deporte en general. Y aquí es atento de que tú me preguntes todo lo que tú quieras con respecto al juego. Bueno, sí, preguntarle cómo fue eso, cómo se fueron dando las cosas para que usted estuviera allí lanzando 22 episodios. Bueno, mira, te comento, yo no, ese día jugaba Alex Águila, pero el equipo de Colombia estaba hospedado en un hotel en Marbella porque iban para la serie. Y yo no era el lanzador que iba a tirar ese juego. Yo en la mañana, como yo vivía frente a la clínica Blas del Exo, ahí había un campo y estábamos jugando bolitas de caucho, como uno dice. Yo estaba jugando bolitas de caucho, mi papá, que para descansar, llegó y me dijo que, hombre, Rey, tienes juego, hombre, vete para jugar, ya te están jugando ahí. Oye, papi, espérate, luego uno era virrioso con eso. Y yo me he ido para mi estadio, él me trajo un maletín y yo cogí por ahí detrás de la clínica Blas del Exo, había un camino, porque eso era puro monte. Cogí un camino y llegué a lo que es ahora el macro, que ahí quedaba el colegio Joaquín Acevedo, yo creo que tú recuerdas eso, ¿no? Ajá. Entonces salí, llegué al colegio, crucé para el Liceo de Bolívar y enseguida llegué al estadio. Cuando llego al estadio, había como unos 50 fanáticos que nosotros jugábamos a primera hora. Y resulta que el pitcher elegido por Rafael Cuesta, que era el manager de nosotros, era Ricardo Macea. Pero Ricardo Macea estaba en la preselección Colombia, entonces siempre le oían a jugar cuando estaban preseleccionados de lanzar un juego, porque si lo levantaban capado, como uno dice, lo quitaban, lo sacaban de la preselección. Y cuando ya iban a dar las 12 del día casi no llegaba, entonces Rafael Cuesta me dijo, hombre, Rey, alienta para que tú piques, está bien. Y yo piqué. Y comencé a tirar a las 12 del día. Comenzaron a pasar los innings. Y cuando se vino a ver, eso estaba pero bien lejos. Pero Reinaldo, en aquel entonces, de pronto, con esa gran cantidad y esa carga de lanzamiento, esa carga también de episodios, ¿usted no sintió dolor? ¿Usted no sintió ninguna cosa extraña en su brazo? No. A mí nunca me ha dolido mi brazo, jamás. A mí nunca me dolió el brazo. Yo tiré todo mi juego completo. Y es más,
que si hay luz, podíamos llegar a 25. Lo que pasa es que luz había, pero en el estadio no había luz. Yo tiré mi juego y terminó, yo no me vine para la casa porque enseguida me cogieron que me llevaron a la preselección Colombia a que me fuera a concentrar en el hotel del Miramar. Y el día me levanté a las 6 de la mañana o antes de 6, me voy a correr para la Boquilla. Voy corriendo para la Boquilla, regresé como a las 7. Entonces, como no tenía la costumbre que uno compraba pescado ahí en la playa, yo compré mi pescado, me lo fritaron, desayuné. Vino el manager de la selección y me dijo, pero Ricardo, tienes todo el día libre, vente y llega aquí a las 8 de la noche, váyase para tu casa. La verdad, yo eso me alegró bastante, yo me voy para la casa. Cuando llego allá por la calle, eso era una fiesta. Eso era una fiesta y yo recuerdo que ¿Usted vivía dónde? ¿En el barrio La Deleso? Sí, frente a la clínica La Deleso. Ok, doctor Valiente, ¿tiene algo que preguntarle a nuestro amigo Reinaldo Contreras? Hombre, primero que todo, pues presentarle un saludo muy cordial al gran amigo de Rey Contreras. Tenemos una amistad de hace largos años. De ese juego inolvidable del béisbol del siglo XX, del año 75, nosotros recordamos, Luis Adolfo. Ahí estuvo Gualberto Humedo. Gualberto jugaba con el ESA en ese tiempo. El Rey nos va a hablar de eso más adelante. Sí. Nosotros siempre lo hemos dicho. El Rey Contreras lanzó 22 entradas completas. Y desde ese día se volvió más bueno de lo que era. Porque fíjese usted que unos años más tarde le alcanzó hasta para llegar al béisbol profesional. ¿Sí o no? ¿Cierto, Rey Contreras? Hombre, sí, pues yo jugué mi último campeonato nacional en Cincelejo en el año 80. Y cuando terminé mi torneo, yo vine a Cartagena y mi compadre Joaquín Gutiérrez me dijo, hombre, me llamó por teléfono y me dijo que me fuera para Barranquilla, que el escaudo de los Piratas de Pittsburgh me quería ver. Yo le dije, bueno, yo mañana estoy allá en Barranquilla. Efectivamente, yo llegué como a las 2 de la tarde. Y me entrevisté con el manager del equipo Cerveza Águila, que era Johnny Lipon. Yo creo que ustedes se acuerdan de él. Johnny Lipon, claro, ¿cómo no? Sí. Entonces, pues, me dijo, hombre, Reinaldo, mañana a las 8 de la mañana te queremos ir allá. Y yo dije, hombre, denme 5 días para descansar un poco, porque yo venía de tirar el último juego del campeonato nacional, que quedamos campeones. Me reposé los 5 días, pero para la postre de mí, que yo era una persona que practicaba mucho y tenía buen físico. Y resulta que él me dijo que en la mañana está pendiente para ir a practicar, así es que cuando yo bajé del hotel, me encuentro que hay como 8 pitchers americanos. Es que no, que nosotros nos vamos corriendo de aquí hasta el estadio. Yo digo, ¿cómo? Yo, sí, yo dije, vaina está dona. Yo dije, bueno, yo dije, vamos. Y arrancado todo el viaje, imagínense, de allá del norte hasta el barrio Montecristo. Y eso subía, muy baja, sube y baja, y yo ahí pegado con los caballos esos. Llegamos allá. Me reposé un ratico, calenté mi brazo. A poquito rato llegó Fran Ricky, que era el director de deporte de los Piratas de Pittsburgh en ese tiempo, de Grandes Ligas. Y él habló conmigo, Joaquín me lo presentó, me dice, hombre, quiero verte para ver. Bueno, y me ponen a tirar pajón allá en el bullpen. Tiré 91, 92, 93, tirando, pero eso era el cañón, pajones. Pero en aquel entonces, pero Reinaldo, en aquel entonces ya existían los radares. Sí, claro. ¿Se fue qué año? 1980. Este fue en el 80. Ok. Las famosas pistolas. Y él me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a firmar para el béisbol de Estados Unidos y te voy a firmar para que juegues aquí con el equipo Cerveza ahí. Yo dije, ¿cómo no? Bueno, yo firmé mi contrato enseguida con todo, alegre. Y también firmaron a Sotelo, Arnold Sotelo, que era tremendo bateador. Cuando terminó Caballo Sotelo. Aquí en Colombia, me llaman de la cervecería Águila, ¿verdad? Usted se llama a Estados Unidos con la Organización de los Piratas. Yo dije, bueno, bien. Me dieron mis pasajes, me dieron todo para ir arranqué para Estados Unidos.
a jugar mi pelota profesional. Oígame, Rey. Sí, siga. Después de esa historia interesante que usted nos cuenta, ¿no? Ahí hubo anécdotas del juego de las 22 entradas. Hubo, además de usted, hay otros que se volvieron buenos, decimos nosotros siempre en la calle, en son de mamadera de gallo, lógicamente. Por ejemplo, Isidro García fue su receptor las 22 entradas en ese juego. Escúcheme, ahí se dieron las cosas más extrañas del béisbol. Porque primera vez que yo en mi vida veo que a un manager lo botan de juego y después viene el árbitro y lo reintegra. No, Miranda en el arbitraje hizo de todo. Miranda se hizo famoso por ese juego y por muchas cosas. Había botado de juego a Rafael Cuesta y después lo llamó y lo reintegró al juego otra vez. Imagínense cómo será. Ese era Francisco Miranda en el arbitraje. Polémico siempre, pero uno de los mejores árbitros que había aquí en el béisbol de Bolívar. Hizo historia. Reinaldo, dejó nombre en el béisbol. Continuemos entonces, ¿cómo fue su trayectoria en el béisbol profesional? Bueno, yo firmé, me voy para Estados Unidos a jugar y estando en Estados Unidos se me ha roto un ligamento. A mí me operaron en Estados Unidos mi brazo. Yo vine operado. ¿Hasta qué categoría jugó? ¿Qué categoría jugó allá? No, yo comencé en rugby, ellos lo van acomodando a uno. O sea, eso no hay que tú vas pagando, ellos acomodan a uno donde tú veas que tú puedas estar bien. Ya. Pero el problema no era ese, el problema era que yo tenía 20 años. Ya, yo tenía 20 años pero yo era un pitcher que yo tenía unos recursos tremendos y una velocidad tremenda. Yo llegué a tirar 96 millas por hora. Y eso que yo no tenía un peso adecuado, que yo lo que pesaba era 77 kilos, 78 kilos. Pero yo hacía mucha pesa y mucho ejercicio, tenía un brazo fuerte. Luego cuando mismo operan el brazo, yo regreso a Colombia, me dan un tiempo para que me recupere. Ellos siempre me llamaban y me preguntaban y eso. Cuando vino el béisbol profesional aquí a Colombia, ya yo me había recuperado porque yo no quería jugar más, porque después que me dieron los 4 meses que yo tiré una bola, la bola no me llegaba ni a 20 metros. Imagínate, yo no tenía fuerza en el brazo. El beisbolista fenómeno. El difunto Pato Espitia, te digo, tienes que prepararte, atleta. Yo me cogí, me metí me dijeron que fueran de los hermanos Vargas que tenían en ese tiempo un gimnasio. Y él me dijo, bueno, Rey, vamos a trabajar esto. Y efectivamente yo comencé a trabajar. A poquito rato ya el brazo fue caminando. O sea que cuando vino el bebé profesional yo tiraba 90 millas. No tiraba la misma velocidad que en aquel tiempo, pero ya tenía 90 millas y 90 millas eran buenos aquí en el béisbol. No eran buenos, no, era una cosa del otro mundo. El que tiraba 90 estaba fuera de serie. Claro. No, pero aquí venían pitchers americanos que eran tremendos, tremendísimos. No, digo, yo me refiero a los colombianos, Rey. ¿Cómo? Digo, yo me refiero a los pocos colombianos que tiraban 90 millas en ese entonces. Sí, claro. Aquí, yo te puedo decir, lo que pasa es que aquí no venía scout ni venía nada de eso. Pero aquí viene scout en ese tiempo, aquí había muchos niños buenos. Aquí estábamos Orlando García. Orlando García tiraba en cualquier campeonato, en cualquier liga. Sí, Orlando está sobrado en calidad. Reinaldo. Felipe Oquendo, René Moreno, habían unos pitchers buenísimos. Reinaldo, pero volviendo al tema que nos compete, volviendo al tema de ese partido de 22 episodios, ¿cuáles son algunas anécdotas que usted recuerde? Porque ese partido lo imagino más de 5 horas. Bueno, te voy a comentar, pero nosotros empezamos a las 12 del día y terminó a las 6:15 de la tarde. Casi 5 horas y media. Una anécdota muy buena. Bueno, la anécdota del hijo del Capi Castillo. Que él batió, creo que 8 turnos y fueron 8 roletazos a tercera. Eso es una anécdota. Jaime Castillo. Jaime Castillo Pinto ese día batió solamente roletazos 8-0. A tercera base, sí. Y ese era un bateador muy difícil en el béisbol. Él cuando no podía meter balón largo, él se agachaba y buscaba, pero era un jugador muy difícil.
hubieron muchas. Otra que hubo fue que cuando el partido, fíjate, que iban en el inning número 19, el juego lo pararon y me pusieron el himno nacional, porque yo había empatado el récord que hacía 20 días había puesto René Moreno, 19 innings en Barranquilla. Después, cuando puse 21 innings, que empaté el récord del béisbol profesional aquí, entre Cola Román y otro equipo, no sé cuál era. También se paró el partido. Sí. Y después ya cuando el árbitro dijo que él no quiso abrir el juego el otro inning porque no quiso. Porque en realidad todavía se veía. O sea que yo, para mí ese juego posiblemente hubiera llegado a 30. 25 innings aproximadamente. No, es que si hay luz ese día en el estadio todavía usted estuviera lanzando. Espérate. En el béisbol mundial, el juego más largo que ha existido lanzado por un pitcher es el que yo he hecho. Porque hay juegos que han durado 32 innings, 33. Ya yo he verificado todo eso. Pero con diferentes lo han tirado, lanzadores. Claro, lo han tirado 5 o 6 pitchers. Pero solo que haya tirado 22 ha sido yo. Reinaldo, pero yéndonos a esa época, episodio por episodio, más o menos en promedio, ¿usted recuerda cuántos lanzamientos hacía en promedio? Bueno, yo tiré por todos 235 lanzamientos. En promedio, eso da más o menos en promedio unos 10, 15... Como 18 a 20 lanzamientos. 18 a 20 lanzamientos por inning. Una cifra realmente impresionante. Y bueno, este récord está documentado mundialmente. Sí, mira, te iba a hablar de eso. A mí me pidieron una serie de documentos allá en Guinness Record. Ya yo he mandado algo de eso, todo. Estoy esperando respuesta a ver qué me dicen. Porque eso se tuvo que autenticar. Eso es un poco. Entonces ahora me dijeron que tengo que hacerlo nuevo y mandar la firma del árbitro. Entonces, la hoja de juego, la anotación, la cosa que por ahí muchos lo tienen aquí en Cartagena. La hoja de anotación de juego que muchos la tienen aquí en Cartagena. Entre esos el gran Miro Bertel. Por eso tiene que firmarlo un hijo de Pacheco. Que era el anotador de aquella época. Para el hijo de él está ahí. Yo siempre hablo con él, es medio rey. Cuando a tus órdenes cualquier cosa. Y siempre hemos charlado al respecto. Pero actualmente, todavía oficialmente no está contemplado como un récord Guinness. No, porque no me han fallado eso. Yo tengo que mandar el resto de documentos. Y yo no los he mandado en realidad. Pero ya yo sí los tengo. Ya yo los tengo y estoy ahí en ese, como se dice uno, está en ese momento para mandarlo. Para que se haga en el reto, porque en realidad nadie ha hecho eso en el mundo. Es más, cuando hay un profesional, a mí me han nombrado por el profesional en Estados Unidos. Porque siempre salen a reducir esos récords. Porque ellos allá saben que yo tiré eso, allá saben. Porque usted sabe que yo viajo a Estados Unidos. Y allá saben mucho, bastante. Reinaldo, ¿quién fue su receptor? Bueno, precisamente yo el sábado hace 15 días yo hice una integración aquí en mi casa con los jugadores de los puertos que damos los campeonatos y todo eso. Y resulta que aquí estaba alguien que tiró más lanzamientos que yo, que es Isidro García, que fue el cacho. Él cachó los 22 innings. Él estaba aquí, hicimos muchos recuentos y anécdotas. Pasamos todo el día aquí en mi casa, hasta las 10 de la noche que se fueron. Hubo muchos reinos también de muchas cosas que se dieron a reducir ayer. O sea, que ¿usted por qué dice que Reinaldo, que Isidro hizo más lanzamientos que usted? Sí, porque fíjate, a mí tú me cuentas nada más lo que yo hago bajo, pero tú no metes lo que yo hago para calentar brazos inning por inning. Lo que juega la pelota en calle que yo no la juego. Los que tiran para segunda, tiran para primera, tiran para tercera. Todas esas cosas. Ponte tú a contar todo eso para que vean que él tiró más que yo.
Bueno, Rey, doctor, ¿tú recuerdas el line del Lesa ese día? ¿Algunos que estuvieron ahí contigo? sí, el Lainó del Deza. Del Lesa. Bueno, en tercera base estaba Juanberto Ramos, el shortstop Matías Lozada. Que el padre descanse. Segunda base Juanberto Ramos. No, Díaz en tercera. Rodolfo Díaz. En el señor Matías Lozada, en segunda Juanberto Ramos, y primera base era ¿cómo es? Cantillo. Casi largo Cantillo. Ajá, en el left Juanberto Humedo, en el centro estaba Vidal Henao. Sí, en claro. el jardín estaba Córdoba. No, El catcher era Isidro García. Y yo era el lanzador. El Por manager era Rafael Cuesta. Rafael Cuesta. Por parte del equipo Águila, el catcher era el profesor Pedrosa. En primera base estaba Julio Enrique, en segunda el Capi, en el señor Jairo Castillo, a veces lo pasaban por tercera, y estaba Iván Carrascal en el shortstop. En el center field estaba Hipólito Pérez, en el left field Armando García, y en el right field estaba el hermano de Rafael Cuesta, Eduardo Cuesta. Eduardo Cuesta estuvo en ese juego también, perfecto. Siendo el primer pitcher que empezó, fue el pitcher zurdo de Justo Guerrero. Después siguió otro zurdo que fue Daniel Mercado, y el resto del juego, que fueron 14 innings, lo tiró Manuel Alcalá, puso 14-0. Tremendo trabajo también. O sea, ese fue el lanzador que lanzó más episodios por el equipo Águila. Sí. Y tiró 14 innings, 14-0. Bueno, de Villanueva. Recordar. Es que quizás, espérate. Quizás ustedes dirán, hombre, el Rey se acuerda de todo. Claro. Ese es un line, ambos line, yo me lo sé de punta a punta. Y ese fue un juego que tuvo bastante cosas que decir cuando mataron jugadores en home, jugada y para el center field, viene para home, now, porque es que en ese tiempo había muchos jugadores buenos, demasiado. Reinaldo, ¿y cuál era el bateador más difícil que usted cree que se enfrentó en ese partido? El más difícil, el León Capi. Lo sacó 8 veces out. Oiga, ese pelado era un lío. Difícil, tenía que estar picándole pegado para que no te sacara bola, porque tú como le abras la bola, tú te metes la línea de ahí para recibir. Es un marcial del Valle. Oye, Rafael Cuesta era manager y jugador, ¿no? Sí, claro, Rafa sí. Rafael Cuesta él todavía está vivo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, Rafa sí. Bueno, recordar estos episodios de nuestra pelota caliente realmente son impresionantes, sobre todo de que nunca más se verá esto, doctor Valente. Yo creo que nunca más se verá con esta sobreprotección que hay ahora ya estamos. Por eso yo siempre le digo, nosotros decimos, Luis Adolfo, el béisbol del siglo XX y el béisbol del siglo XXI, las diferencias ya van casi diciendo sin exagerarle del cielo a la tierra. Usted se da cuenta que hoy un lanzador hace 70, 80 lanzamientos, 90, le han dado 1 o 2 días en el juego y enseguida lo van cambiando. La sobreprotección que hay, los tiempos han cambiado y eso hay que aceptarlo. Reinaldo, ¿y usted por qué no se dedicó a entrenar lanzadores? No, yo después de ahí, yo fui 3 años de lanzadores del equipo Toro de Cicreo. Fui como 5 veces selección Bolívar pitching coach. Trabajé con seleccionado del Atlántico, trabajé con seleccionado de Bogotá también, como pitching coach. Rey, estuviste en la Serie Mundial de Japón en el 80, si no estoy mal. ¿Cuántas series mundiales conquistaste? La Serie Mundial. Sí. ¿Cuántas series mundiales? Yo estuve en 2. Allá en Japón gané 2 juegos. Ajá. Le gané a Canadá y le gané a Italia. Bueno, interesante. Perfecto. Toda esta historia, doctor Valiente, en donde definitivamente estas historias deben tener un espacio allí en el estadio del 11 de noviembre, porque solamente creo que todavía existe el Bueno, imagínate, imagínate. Yo estoy averiguando y nadie me ha dicho quién borró mi juego del estadio 11 de noviembre. Imagínate que hasta lo borraron. Imagínate. No, yo creo el score que estaba ahí en la entrada a mano izquierda.
escúcheme, Payares, yo le quiero decir a usted algo. ¿Cómo se llama? Los homenajes siempre se le hacen a las personas en vida. Claro. No se le hace cuando ya fallece. Correcto. Aquí hay muchas cosas que yo no entiendo, yo no le paro bola en eso. Las cosas, los nombres que deben llevar los estadios deportivos, no solamente de béisbol, deben ser gente que merezca tenerlo por su récord, por todo lo que hacen en el deporte. Entonces, cuando la persona fallece, es que le van a hacer un homenaje, que le van a hacer esto. Por eso yo siempre digo que Barranquilla es Barranquilla. En Barranquilla el deportista lo tratan difícil. Eso no tiene ni comparación, porque aquí en Cartagena casi no tienen que ver con el deportista. En Barranquilla no, allá apoyan al deportista, lo apoyan. No, por lo menos creo yo, Reinaldo, por lo menos creo yo que usted debería tener allí una placa memorial para establecer, hombre, que eso es un récord, eso es una gesta gloriosa de nuestro deporte del béisbol, y que bueno, si es avalado por la compañía Guinness, Récord Guinness, es un récord mundial. Así que estamos... El score del juego debe ser la placa en el estadio. Mundo Radio. Con el nombre de Rey Contreras. Óigame, Reinaldo, bueno, se nos está acabando, es que ya se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo ya. Una vez en la vida tiene que estar agradecido, y yo soy agradecido del deporte. Mira, porque aquí hay una persona que, aquí no hay un deportista que no diga que no porque sea un Mundo Radio. Y ayuda a todo el mundo. Y hay personas como él que son las que tienen que estar ahí. Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo. La radio que te acerca. Este es el Sistema Informativo Colmundo, en una presentación de Editorial Publimundo. Distrito. El Terminal de Transportes de Bogotá lanzó junto a la Secretaría de Hacienda y la Federación Nacional de Departamentos la campaña Súbete al Bus de la Legalidad para contrarrestar el delito del contrabando y concientizando a los conductores, viajeros y comerciantes. David Jaramillo, gerente de contrabando de la Federación. Esta estrategia, que inicia el 13 de julio y termina en diciembre de este año, busca capacitar a los comerciantes de las terminales, a las personas que asisten a estos lugares y a los transportadores para que compren productos legales en temas de licores, cervezas y cigarrillos. Sí, correcto. Vamos a tener, digamos, unos pendones y unas imágenes fomentando pues la campaña y adicionalmente desde la Secretaría de Hacienda nosotros tenemos un grupo de funcionarios que van a hacer las capacitaciones y la sensibilización tanto en las personas, en los turistas que asistan a estos lugares para que identifiquen de manera correcta los productos legales. Por su parte, Nicolás Franco, jefe de seguridad, señaló que a través de la terminal de Bogotá se movilizan más de 13 millones de pasajeros cada año, lo que ofrece un importante escenario de trabajo interinstitucional para prevenir y acabar el contrabando. Para más noticias visita nuestra página web www.colmundoradio.com.co y descarga nuestra app Colmundo Radio. Para el Sistema Informativo Colmundo, Catalina Hurtado. Sistema Informativo Colmundo. Visita publimundo.com.co. Para mayor información, 310-274-0681.